3 segundos. Es todo lo que tardó doña Luisa en darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Estaba tejiendo, como cada tarde, cuando las palabras de su revista de patrones comenzaron a distorsionarse. No era un simple cansancio visual. Era como si alguien hubiera derramado agua sobre la página. Para cuando llegó a urgencias, ya había perdido el 40% de la visión en su ojo derecho. Una pérdida que pudo haberse evitado si hubiera reconocido las señales de advertencia que su cuerpo le había estado enviando durante meses. Mi nombre es Dr. Eduardo Mendoza, oftalmólogo especializado en enfermedades degenerativas de la retina, con más de 28 años dedicados exclusivamente a tratar pacientes mayores de 60 años. Y hoy necesito compartir con usted una verdad médica que podría salvar su visión. La visión borrosa después de los 60 años rara vez es solo parte del envejecimiento. En muchos casos es la señal de alarma de condiciones que pueden causar daño irreversible si no se tratan a tiempo. Lo que me ha motivado a grabar este mensaje es un patrón perturbador que veo repetirse en mi consulta casi semanalmente. Pacientes que llegan demasiado tarde con daño irreversible, porque descartaron su visión borrosa como algo normal para su edad, o porque simplemente ajustaron sus vidas a la pérdida gradual de visión sin buscar ayuda médica. Permítame ser absolutamente claro. Aunque ciertos cambios en la visión son efectivamente parte del proceso natural de envejecimiento, la visión borrosa persistente o progresiva nunca debe ser ignorada o normalizada, especialmente después de los 60 años. En los próximos minutos, voy a revelarle las 5 causas más peligrosas de visión borrosa en adultos mayores. ¿Por qué son tan a menudo malinterpretadas? Y las señales específicas que indican que necesita atención médica urgente. Información que podría ser la diferencia entre mantener su independencia visual o enfrentar un futuro de discapacidad visual permanente. La primera y más insidiosa causa de visión borrosa, frecuentemente ignorada, es el glaucoma de ángulo abierto, una enfermedad conocida como el ladrón silencioso de la visión. Lo que hace al glaucoma particularmente peligroso es su naturaleza gradual y casi imperceptible. La presión elevada dentro del ojo daña lentamente el nervio óptico, comenzando por la visión periférica y avanzando hacia la central. Don Roberto, un contador jubilado de 72 años, notó que ocasionalmente tropezaba con objetos a los lados al caminar. Pensé que simplemente me estaba volviendo más torpe con la edad, me confesó durante nuestra primera consulta. Nunca asocié estos pequeños accidentes con mi visión, porque aún podía leer y ver la televisión perfectamente. Cuando don Roberto buscó ayuda, había perdido más del 60% de su campo visual periférico de manera irreversible. Si hubiera reconocido estas primeras señales y buscado atención oftalmológica, podríamos haber iniciado tratamiento cuando el daño era mínimo. El glaucoma afecta aproximadamente al 3% de la población mayor de 60 años, ascendiendo hasta el 10% en mayores de 80. Lo más alarmante es que casi la mitad de las personas con glaucoma no saben que lo tienen. Precisamente porque los síntomas iniciales son sutiles y fácilmente atribuibles a otras causas o al envejecimiento normal. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, necesita una evaluación oftalmológica completa que incluya tonometría, medición de la presión intraocular y evaluación del nervio óptico. Dificultad para adaptarse a ambientes oscuros, halos alrededor de las luces, especialmente por la noche, pérdida de contraste visual. Dificultad para distinguir objetos similares. Tropiezos frecuentes con objetos periféricos. Necesidad de girar la cabeza para ver objetos a los lados. La segunda causa de visión borrosa potencialmente devastadora es la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina.
Lo particularmente alarmante es que la retinopatía diabética puede desarrollarse y avanzar sustancialmente sin causar síntomas notorios hasta etapas muy avanzadas. La diabetes afecta desproporcionadamente a adultos mayores, con aproximadamente el 25% de personas mayores de 65 años diagnosticadas con esta enfermedad, y de ellos, cerca del 40% desarrollarán algún grado de retinopatía diabética. Doña Teresa, una maestra jubilada de 68 años, había sido diagnosticada con diabetes tipo 2 5 años antes de notar cambios en su visión. Al principio pensé que simplemente necesitaba actualizar mis gafas, me explicó. La visión borrosa era intermitente, algunos días mejor que otros, así que no le di mayor importancia. Cuando finalmente acudió a consulta, la retinopatía había progresado a una etapa proliferativa avanzada, con formación de nuevos vasos sanguíneos anormales y hemorragias intrarretinianas extensas. A pesar de múltiples sesiones de fotocoagulación láser y cirugía vitreoretiniana, doña Teresa perdió permanentemente gran parte de su visión central. Lo que más me duele, me confesó después, es saber que si hubiera actuado cuando notaron ese primer borrón ocasional, probablemente habría preservado mi visión. Ahora no puedo leer a mis nietos ni ver sus rostros con claridad. Las señales de alerta de la retinopatía diabética que nunca debe ignorar incluyen visión borrosa que fluctúa a lo largo del día, manchas o flotadores que aparecen y desaparecen, dificultad para distinguir colores o pérdida de intensidad de estas áreas oscuras o vacías en su campo visual, visión que mejora y empeora sin razón aparente. Si usted tiene diabetes, independientemente de cuán bien controlada esté, necesita un examen de fondo de ojo con dilatación pupilar al menos una vez al año, sin excepción. Y si nota cualquiera de estos cambios visuales, debe considerarlo una emergencia oftalmológica. La tercera causa de visión borrosa, frecuentemente malinterpretada después de los 60 años, es la degeneración macular relacionada con la edad, DMAE, específicamente la forma húmeda o neovascular. A diferencia de la DMAE seca, que progresa lentamente, la forma húmeda puede causar pérdida severa de visión central en cuestión de semanas o incluso días. Don Francisco, un abogado jubilado de 77 años, notó una pequeña distorsión al mirar la hora en su reloj de pulsera. Las manecillas parecían ligeramente onduladas, como si las estuviera viendo a través de un vidrio con imperfecciones, me describió. Como podía seguir leyendo y conduciendo sin problemas aparentes, decidió esperar a su próxima revisión oftalmológica programada para 3 meses después. Cuando finalmente acudió a mi consulta, la DMAE húmeda había causado una hemorragia submacular significativa, destruyendo gran parte de su mácula. A pesar de inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, el tratamiento estándar para esta condición, el daño a su visión central fue permanente. Si hubiera sabido que esa pequeña distorsión era tan grave, lamentó don Francisco, habría buscado ayuda de inmediato. Los signos específicos de DMAE húmeda que requieren atención urgente incluyen líneas rectas que aparecen onduladas o distorsionadas, un punto borroso o mancha en el centro de su visión, tamaño aparentemente diferente de objetos cuando los mira con un ojo u otro, colores que parecen más apagados o desaturados, dificultad para reconocer rostros. La cuarta causa de visión borrosa, potencialmente grave que quiero destacar, es el desprendimiento de retina, una emergencia oftalmológica que requiere intervención inmediata. A diferencia de las condiciones anteriores, el desprendimiento de retina puede ocurrir súbitamente y progresar rápidamente a pérdida visual irreversible si no se trata en cuestión de horas o días. Después de los 60 años, el vítreo, el gel transparente que llena el ojo,
comienza a contraerse y separarse de la retina, un proceso natural conocido como desprendimiento de vítreo posterior. En la mayoría de los casos, este proceso ocurre sin complicaciones. Sin embargo, en aproximadamente el 15% de los casos, puede ejercer tracción excesiva sobre la retina, causando un desgarro que puede progresar a un desprendimiento completo. Doña Margarita, una enfermera jubilada de 70 años, experimentó un destello brillante en su visión periférica mientras cocinaba. Fue como un relámpago en el borde de mi visión, me explicó. Después noté algunas manchas negras flotantes, pero como no tenía dolor y podía seguir viendo, decidí esperar al día siguiente. Por la mañana, notó una cortina oscura que descendía desde la parte superior de su campo visual. Cuando llegó a emergencias, aproximadamente el 70% de su retina se había desprendido. A pesar de una cirugía inmediata, perdió gran parte de su visión periférica permanentemente. Como enfermera, debería haber reconocido la gravedad de estos síntomas, me dijo con pesar, pero incluso con mi formación médica me convencí de que podía esperar. Los signos de alarma del desprendimiento de retina que nunca deben ignorarse, ni siquiera por unas horas, incluyen destellos repentinos de luz, como relámpagos o estrellas, aparición súbita de numerosas manchas o telarañas flotantes, una sombra o cortina que parece cubrir parte de su visión, pérdida del campo visual, periférico, visión ondulada o distorsionada que aparece repentinamente. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, especialmente en combinación, debe buscar atención oftalmológica de emergencia inmediatamente, incluso si ocurre en medio de la noche o durante un fin de semana. Las primeras 24 o 48 horas son críticas para preservar su visión. La quinta causa de visión borrosa que requiere atención urgente es la neuropatía óptica isquémica, una condición que ocurre cuando el flujo sanguíneo al nervio óptico se interrumpe súbitamente. Esta embolía o infarto del nervio óptico puede causar pérdida visual severa e irreversible en cuestión de horas. Lo particularmente peligroso de esta condición es que a menudo no causa dolor y puede afectar inicialmente solo a una pequeña porción de su campo visual, haciendo que sea fácil ignorarla o atribuirla a fatiga o estrés visual. Don Ernesto, un profesor universitario jubilado de 75 años, notó una pequeña mancha borrosa en la parte inferior de su visión una tarde, mientras leía. Como podía seguir leyendo, simplemente moviendo el libro ligeramente, no le di mayor importancia, me explicó. Pensé que era solo cansancio después de leer durante horas. Al día siguiente, la mancha había crecido significativamente. Para cuando llegó a consulta, la neuropatía óptica isquémica había dañado permanentemente gran parte de su nervio óptico. Pero lo más alarmante no fue el daño ocular en sí, sino lo que reveló sobre su salud general. La evaluación médica completa que ordené detectó arteritis de células gigantes, una condición inflamatoria vascular potencialmente fatal que estaba afectando no solo los vasos sanguíneos de sus ojos, sino también los de su cerebro y corazón. La neuropatía óptica fue simplemente el primer síntoma visible de una enfermedad sistémica grave. El oftalmólogo que me atendió inicialmente me dijo que probablemente me salvó la vida, me comentó don Ernesto durante nuestro seguimiento. Si hubiera ignorado esa simple mancha borrosa por más tiempo, el próximo infarto podría haber sido en mi cerebro o corazón. Los signos específicos de neuropatía óptica isquémica que nunca debe ignorar incluyen pérdida visual indolora. En una sección de su campo visual, disminución súbita de la visión en un ojo, especialmente al despertar visión borrosa acompañada de dolor al masticar o sensibilidad en las sienes, pérdida visual asociada con dolores de cabeza nuevos o diferentes, visión de colores alterada o desaturada
en un sector de su campo visual, sí. Experimenta estos síntomas, especialmente si tiene más de 70 años o padece condiciones como hipertensión, diabetes o enfermedades autoinmunes. Debe buscar atención médica inmediata. Esta no es simplemente una emergencia oftalmológica. Podría ser la manifestación visible de una emergencia médica sistémica. Ahora que he compartido estas 5 causas potencialmente graves de visión borrosa, quiero ofrecerle orientación práctica sobre cómo proteger su salud visual después de los 60 años. Primero, establezca una línea de base. Si tiene más de 60 años y no ha tenido un examen oftalmológico completo en el último año, programe uno inmediatamente. Este examen debe incluir dilatación pupilar, tonometría, evaluación del fondo de ojo y, idealmente, tomografía de coherencia óptica, OCT, para evaluar la estructura de su retina y nervio óptico. Segundo, conozca su riesgo personal. Ciertos factores aumentan significativamente su probabilidad de desarrollar enfermedades oculares graves, diabetes o prediabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular, historial familiar de glaucoma o degeneración macular, miopía severa, antecedentes de trauma ocular o cirugía a uso prolongado de ciertos medicamentos como corticosteroides. Si tiene uno o más de estos factores, sus exámenes oftalmológicos deben ser más frecuentes y exhaustivos. Tercero, cree un diario visual simple. Mantenga una rejilla de Amsler, un patrón de cuadrícula similar a un tablero de ajedrez, en su refrigerador o junto a su cepillo de dientes, y revise cada ojo por separado una vez por semana. Cualquier distorsión, ondulación o áreas faltantes en la cuadrícula merecen atención inmediata. Cuarto, nunca ignore estos síntomas, incluso si son transitorios. Pérdida súbita de visión, aunque sea parcial o breve, destellos de luz, especialmente si van acompañados de aumento de flotadores, dolor ocular asociado con enrojecimiento o visión borrosa. Halos alrededor de las luces, especialmente si también hay malestar ocular, cualquier cambio visual que interfiera con sus actividades diarias. Finalmente, entienda que la visión no es un lujo. Es fundamental para su independencia, seguridad y calidad de vida. Muchos adultos mayores inconscientemente ajustan sus vidas para adaptarse a una pérdida visual gradual, sin darse cuenta de que están limitando progresivamente su mundo. Don Jaime, un ingeniero jubilado de 83 años, había dejado gradualmente de conducir de noche, de leer sus amados libros de historia e incluso de asistir a reuniones familiares porque se cansaba fácilmente en ambientes con mucha gente. Cuando finalmente fue traído a mi consulta por su hija, descubrimos cataratas avanzadas combinadas con glaucoma moderado. Después del tratamiento apropiado, me confesó: «Doctor, no me había dado cuenta de cuánto había reducido mi vida debido a mi visión deteriorada. Simplemente asumí que era parte de hacerme mayor y me adapté renunciando poco a poco a las cosas que amaba». Su historia ilustra un fenómeno que veo con demasiada frecuencia: la adaptación por reducción, donde los adultos mayores inconscientemente restringen sus actividades para evitar las dificultades causadas por su visión deteriorada, atribuyéndolo erróneamente a la edad en lugar de a condiciones tratables. A menudo no son los pacientes quienes notan estos cambios, sino sus familiares. Si usted observa que un ser querido mayor ha dejado de leer o lo hace con menos frecuencia, tropieza o tiene dificultad para navegar en espacios poco iluminados, sostiene los objetos extremadamente cerca o lejos para verlos, entrecierra los ojos frecuentemente o inclina la cabeza de manera inusual, ha reducido su participación en actividades sociales o pasatiempos que solía disfrutar, anímelos a programar una evaluación oftalmológica completa. Podría descubrir condiciones tratables que están afectando no solo su visión,
sino también su independencia y calidad de vida. Antes de concluir, permítame enfatizar un punto crucial. Aproximadamente el 80% de todas las causas de deterioro visual en adultos mayores son prevenibles o tratables si se detectan a tiempo. La clave está en la detección temprana y el tratamiento oportuno. En mis casi 3 décadas como oftalmólogo, especializado en pacientes mayores, he visto innumerables casos donde una intervención temprana preservó años de visión independiente, mientras que la demora de apenas unas semanas o meses resultó en pérdida visual permanente. La elección entre estos dos futuros, a menudo, depende simplemente de reconocer que la visión borrosa después de los 60 años nunca debe ser ignorada o descartada como parte inevitable del envejecimiento. Si ha encontrado valor en este mensaje, por favor compártalo con sus amigos y seres queridos, especialmente aquellos mayores de 60 años. El conocimiento que he compartido hoy podría ser la diferencia entre preservar la visión de alguien o perderla innecesariamente. Su visión es un regalo precioso que merece ser protegido con vigilancia y atención proactiva. No permita que la idea errónea de que es solo parte de hacerse mayor le robe años de experiencias visuales ricas y una vida independiente. Gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre su salud visual, por favor consulte con un oftalmólogo calificado lo antes posible.